A primera vista, una cabaña de troncos medieval parece una estructura rudimentaria, construida solo para protegerse de la lluvia y ofrecer un techo bajo el que dormir. Sin embargo, lo que durante siglos se interpretó como una arquitectura primitiva, escondía un secreto térmico tan poderoso que desafió el frío de regiones enteras sin depender de combustibles constantes ni de sistemas de calefacción continuos, un secreto que los constructores medievales conocían como parte de su oficio y que los constructores modernos han olvidado casi por completo. Para entenderlo, hay que borrar de la mente la idea de que los troncos eran un material improvisado y verlos como lo que realmente eran: un sistema de almacenamiento térmico capaz de conservar el calor durante horas, suavizar los cambios de temperatura y mantener el interior de la vivienda cálido, incluso cuando el fuego llevaba mucho tiempo apagado. Los carpinteros medievales sabían que cada tronco tenía un comportamiento térmico particular y entendían que la madera maciza no actuaba como un simple aislante, sino como un cuerpo capaz de absorber calor lentamente y devolverlo a la vivienda durante toda la noche. Cuando se construía una cabaña de troncos, no se elegía cualquier árbol ni cualquier corte. Los constructores seleccionaban piezas gruesas, rectas y de crecimiento lento, cuyas fibras densas respondían mejor al calor profundo generado durante la combustión del hogar central. Estos troncos se colocaban uno sobre otro con un cuidado casi quirúrgico, ajustados mediante muescas talladas a mano que sellaban el paso del aire frío y permitían que la estructura se comportara como un muro continuo capaz de almacenar energía térmica. La capacidad de estas paredes para regular la temperatura no era fruto de la casualidad. Cuando los tramos de madera recibían calor, lo absorbían en su interior y lo retenían igual que una piedra calentada al sol. Durante el día, mientras el fuego ardía en el hogar, los troncos se saturaban de calor, y cuando la llama moría, comenzaban a liberarlo de manera lenta y constante, manteniendo la temperatura interior estable. Esta estabilidad era muy superior a la de las viviendas modernas, donde las paredes delgadas pierden la temperatura casi de inmediato y obligan a los sistemas de calefacción a trabajar sin descanso. La cabaña medieval, en cambio, igualaba progresivamente la temperatura de sus muros con la del interior y evitaba los cambios bruscos que tanto frío generaban en la noche. Los constructores medievales comprendían la importancia de la masa, aunque jamás usaran esa palabra. Sabían que un muro ligero dejaba escapar el calor con facilidad, mientras que un muro pesado lo retenía. Por eso las cabañas no se levantaban con tablones delgados ni con entramados vacíos, sino con troncos enteros que daban a la vivienda un peso considerable. Una cabaña de troncos medieval podía contener decenas de toneladas de madera maciza, lo que convertía a toda la estructura en un gigantesco almacén térmico que se calentaba despacio, pero que también tardaba mucho en enfriarse. Si una ráfaga de viento golpeaba el exterior o la temperatura descendía de manera drástica, la masa de la casa amortiguaba esos cambios y entregaba un calor estable a los habitantes. El fuego era el encargado de alimentar ese sistema, pero los constructores sabían que no hacía falta mantener la llama encendida durante todo el día. Bastaba con un momento preciso, elegido con la experiencia acumulada de generaciones. Al caer la tarde, cuando el frío comenzaba a apoderarse del exterior, se encendía el hogar central. La madera ardía con intensidad, calentando el aire, el suelo y las paredes. Después, cuando llegaba la noche, el fuego se dejaba morir lentamente. En una vivienda moderna, en ese instante comenzaría el descenso térmico, pero en una cabaña medieval, el calor continuaba fluyendo desde los troncos, que actuaban como un cuerpo cálido preparado para resistir horas enteras sin apoyo adicional. Esta relación entre fuego y estructura era tan eficaz que incluso en regiones de frío extremo se podía mantener la temperatura interior sin recurrir a combustiones constantes. La forma de apilar los troncos también tenía un papel fundamental. El ensamblaje cruzado en las esquinas no era una solución decorativa, sino un modo de sellar cada unión mediante presión natural. El tronco superior comprimía al inferior y así sucesivamente, formando un muro que evitaba filtraciones de aire y que mantenía el calor encerrado en el interior. Con el paso del tiempo, la madera se asentaba y cerraba aún más las grietas, haciendo que la estructura se volviera más eficiente cuanto más antigua era, un concepto que contrasta de manera radical con las viviendas modernas, donde el rendimiento térmico suele empeorar con los años. El suelo era otro de los secretos mejor guardados.
Los constructores medievales sabían que un suelo frío podía arruinar cualquier esfuerzo por calentar un espacio. Por eso elevaban la cabaña sobre una base de piedras o sobre pilotes que creaban una cámara de aire controlada bajo el piso. Esta capa no era un espacio abierto a la intemperie, sino un colchón térmico que evitaba la humedad ascendente y que mantenía el suelo más templado. Cuando el calor del hogar penetraba en los troncos y descendía lentamente hacia el suelo, esa cámara permitía que la temperatura se equilibrara sin que el frío del terreno absorbiera toda la energía. Así, el calor se repartía mejor, y caminar descalzo sobre una superficie tibia se convertía en algo habitual en pleno invierno. La orientación de la vivienda tampoco era un asunto menor. Los constructores elegían con cuidado la dirección de la fachada para aprovechar la luz solar. Las ventanas, aunque pequeñas, se colocaban donde la radiación del sol pudiera ayudar a elevar la temperatura interior durante el día. Aunque parezca una contribución modesta, los troncos absorbían incluso ese calor suave, acumulándolo junto al que entregaba el hogar. Por la noche, cuando el sol se ocultaba y el fuego se apagaba, los muros liberaban nuevamente esa energía, creando un ciclo constante que aprovechaba al máximo cada fuente disponible. Mucho después, en regiones del norte de Europa, los constructores siguieron utilizando estos mismos principios, en cabañas que han demostrado un rendimiento térmico superior al de muchas viviendas modernas. La razón no fue una simple tradición, sino la comprensión intuitiva de que la madera maciza, cuando se trabaja con precisión, puede convertirse en un regulador térmico extraordinario. Eso no significa que copiaron técnicas medievales, sino que ambas culturas descubrieron la misma verdad. El calor más duradero proviene de trabajar con la masa, no de combatir el clima con fuerza bruta. Los constructores medievales también conocían los peligros del viento. Para evitar que el aire frío se colara por las juntas, aplicaban mezclas de arcilla, musgo y fibras vegetales que sellaban incluso los huecos más pequeños. Con el tiempo, esa mezcla se endurecía y se convertía en un sellador natural que bloqueaba las corrientes y reforzaba la capacidad térmica de la vivienda. Este proceso, llamado embarrado o rejuntado, convertía un conjunto de troncos independientes en un muro macizo y continuo que resistía las inclemencias del clima. La entrada de la vivienda se diseñaba para minimizar la pérdida de calor. Las puertas eran pequeñas, gruesas y encajaban con precisión en su marco. No existían amplios portones que permitieran que el aire frío invadiera la casa. En muchas regiones frías se añadía un pequeño espacio previo, una antecámara que actuaba como barrera térmica entre el exterior y el interior. Cuando alguien entraba o salía, el aire frío quedaba atrapado allí, sin alcanzar el corazón de la vivienda. Esta solución, sencilla pero formidable, se encuentra en numerosos restos arquitectónicos medievales y demuestra un entendimiento profundo de la relación entre diseño y conservación del calor. Aunque hoy vemos en estas cabañas construcciones simples, lo cierto es que los constructores medievales dominaban un conocimiento térmico que combinaba intuición, observación y experiencia. Cada tronco, cada unión y cada capa de material tenía un propósito dentro del sistema de conservación de calor. Estas viviendas no solo resistían el frío, sino que creaban un ambiente cálido, estable y sorprendentemente confortable durante periodos prolongados, y lo hacían sin depender de tecnologías externas ni de un suministro constante de energía. Los constructores medievales entendían que una cabaña de troncos no funcionaba únicamente por el grosor de sus muros, sino por la manera en que cada capa del edificio cooperaba con el movimiento natural del calor. La vivienda no era un conjunto de troncos apilados sin orden, sino una estructura cuyo comportamiento térmico había sido estudiado a través de generaciones. Cada familia heredaba no solo una casa, sino una forma precisa de mantenerla caliente que empezaba desde los cimientos y terminaba en el punto más alto del techo. Esta continuidad hacía que la cabaña funcionara como un único organismo que capturaba el calor, lo retenía con suavidad y lo distribuía sin esfuerzo durante horas enteras. El techo era uno de los elementos más decisivos y a menudo el menos comprendido en la actualidad. En las cabañas medievales, la cubierta se construía con capas superpuestas de madera, corteza, musgo o incluso paja comprimida, según la región. Esta combinación creaba una barrera que no se limitaba a impedir la entrada de lluvia o nieve, sino que ayudaba a regular la temperatura interior.
Cuando el humo del hogar subía y alcanzaba las capas superiores, parte del calor quedaba atrapado en esa cubierta, que actuaba como un aislante natural. Durante la noche, cuando la vivienda comenzaba a enfriarse, el calor retenido en el techo descendía lentamente, equilibrando la temperatura y reduciendo los contrastes bruscos entre las distintas zonas de la estancia principal. La forma inclinada de los techos medievales no solo respondía al clima y a la acumulación de nieve, sino que favorecía el movimiento del aire caliente dentro de la casa. El calor ascendía hacia la zona más alta, donde se mantenía sin dispersarse con rapidez. Esto permitía a los habitantes dormir en altillos o plataformas elevadas que se mantenían más cálidas que la planta baja. La diferencia térmica no era un capricho arquitectónico, sino parte de una estrategia que aprovechaba la dinámica natural del calor para asegurar descanso confortable, sin necesidad de mantener encendido el fuego durante toda la noche. Otro aspecto esencial era la forma en que los constructores medievales equilibraban el flujo de aire dentro de la cabaña. Aunque buscaban que las uniones entre troncos estuvieran selladas con precisión, también sabían que una vivienda completamente hermética podía ser peligrosa. La combustión del hogar necesitaba oxígeno para funcionar, y el aire debía renovarse sin que eso significara una pérdida masiva de calor. Por eso, diseñaban pequeñas entradas controladas, a veces a través de rendijas deliberadas entre muros o mediante pequeñas aberturas protegidas por madera inclinada. Estas aberturas permitían que el aire fresco entrara en cantidades moderadas, garantizando la circulación necesaria para el fuego sin permitir que las corrientes frías dominaran el interior. La mezcla utilizada para sellar los espacios entre troncos también actuaba como regulador térmico. Arcilla, musgo, pelo animal y fibras vegetales se combinaban para formar un compuesto que se adaptaba a las variaciones de humedad y temperatura. Este material, al secarse, se expandía y contraía ligeramente sin agrietarse, lo que le permitía conservar su capacidad aislante año tras año. La madera por sí misma absorbía y liberaba humedad, y esa cualidad higroscópica ayudaba a mantener un ambiente interior estable, sin los extremos de sequedad que caracterizan a muchas viviendas modernas durante el invierno. Gracias a esa interacción entre madera y arcilla, el aire de la vivienda medieval se mantenía más suave, más saludable y más equilibrado que el de muchas casas contemporáneas que dependen de sistemas artificiales para regular la humedad. La calefacción medieval también aprovechaba la ubicación del hogar central, que no se situaba en el perímetro de la vivienda, sino en un punto estratégico que permitía que el calor irradiara en todas direcciones. Colocar el hogar contra una pared exterior habría significado perder una parte considerable del calor hacia el exterior. En cambio, situarlo en una zona interior hacía que los muros más cercanos absorbieran la temperatura y la redistribuyeran lentamente durante toda la noche. Incluso el mobiliario se organizaba con esta lógica. Las mesas y bancos gruesos de madera, situados cerca del fuego, se convertían en depósitos de calor adicionales que luego irradiaban calor cuando la llama se extinguía. El comportamiento térmico del suelo también era crucial. A pesar de que muchos imaginarían que un suelo de madera sobre un espacio ventilado sería frío, los constructores medievales sabían cómo equilibrarlo. La cámara de aire bajo el suelo tenía el tamaño exacto para reducir la humedad y evitar que el frío del terreno se infiltrara de manera directa. Ese espacio se llenaba de aire ligeramente más templado que el exterior, porque la propia cabaña irradiaba calor hacia abajo. La madera del suelo absorbía parte de esa energía, logrando que la superficie donde caminaba la familia se mantuviera más cálida de lo que sería si estuviera en contacto directo con el terreno. En una época en la que caminar descalzo no era un lujo, sino una necesidad frecuente, esta cualidad era fundamental para el bienestar. La posición de cada elemento de la cabaña tenía una lógica térmica. Las camas se colocaban lejos de las paredes exteriores, porque los troncos en contacto permanente con el clima perdían parte de la temperatura durante la noche. En cambio, los espacios destinados al descanso se situaban junto a paredes interiores o cerca del altillo, donde el calor se acumulaba con mayor facilidad. Las pieles colocadas sobre los lechos no solo aportaban suavidad, sino que atrapan pequeñas bolsas de aire que funcionan como un aislante natural, lo que permitía dormir cómodamente incluso cuando el fuego se apagaba horas antes del amanecer.
El comportamiento del aire caliente y del aire frío dentro de la cabaña era un conocimiento común entre los constructores y los habitantes. Entendían que el frío entraba por la parte inferior de las paredes y que el calor se acumulaba en la zona superior. Por eso las ventanas se colocaban a una altura específica, lo suficientemente elevadas para permitir la entrada de luz, pero no tan bajas como para permitir que el aire frío se colara con facilidad. Estas ventanas, pequeñas y protegidas, se convertían en puntos donde la luz solar calentaba suavemente los troncos, añadiendo energía térmica al interior. La madera absorbía incluso esa radiación tenue, creando una reserva que se liberaba más tarde. Las puertas desempeñaban un papel crucial en la conservación del calor. Además de ser gruesas y de encajar con precisión, los constructores añadían pequeñas estructuras anteriores que funcionaban como amortiguadores térmicos. En muchos pueblos fríos, estas antesalas impedían que el aire helado del exterior entrara de golpe cuando alguien abría la puerta principal. Aunque sencillas, estas cámaras eran suficientes para reducir de manera drástica la pérdida de calor. Con ello, la familia podía entrar y salir sin destruir el equilibrio térmico del interior. La colocación de la cabaña en relación con el paisaje era fruto de una sabiduría práctica que hoy rara vez se aplica. Los constructores evitaban las zonas donde los vientos dominantes impactaban de manera directa, buscaban depresiones del terreno que actuaran como refugios naturales y se aseguraban de que el sol de la mañana pudiera alcanzar una de las fachadas para añadir un aporte de energía gratuito. La naturaleza no era un obstáculo, sino una aliada. Cada cabaña estaba pensada como una extensión del entorno, una estructura que trabajaba con las fuerzas del clima en lugar de intentar derrotarlas. Los constructores medievales comprendían que el calor no debía dominarse a la fuerza, sino que había que guiarlo. Por eso sus cabañas respondían con una suavidad térmica que hoy sorprendemos al comparar con las viviendas modernas, donde el calor se enciende y se apaga siguiendo órdenes mecánicas, generando subidas y bajadas abruptas que el cuerpo interpreta como incomodidad. En cambio, la cabaña medieval ofrecía una temperatura que variaba poco, una sensación de abrigo estable que se mantenía incluso cuando el fuego estaba ya apagado. Durante el invierno, la vida giraba en torno al ritmo térmico de la cabaña. Las familias encendían el fuego en horas estratégicas, cocinaban cuando el hogar alcanzaba su punto máximo y permitían que los troncos se saturaran de energía. Después, la vivienda hacía el resto. No era necesario vigilar la llama durante toda la noche, ni mantener una combustión constante. La estructura trabajaba de manera silenciosa, liberando el calor acumulado y manteniendo estable el ambiente. Este modo de construcción revelaba una comprensión profunda del comportamiento del calor, de la humedad y del aire, una comprensión que no dependía de teorías escritas ni de cálculos elaborados, sino de la experiencia directa transmitida por generaciones de constructores. Esa sabiduría permitió que las cabañas medievales resistieran inviernos devastadores con un consumo mínimo de madera y con una estabilidad térmica que muchos hogares modernos, más complejos y tecnificados, son incapaces de igualar. Los constructores medievales sabían que la verdadera fuerza de una cabaña de troncos no residía en un único elemento aislado, sino en la manera en que todos los componentes cooperaban silenciosamente para crear un equilibrio térmico que parecía desafiar al propio clima. La vivienda no se limitaba a encerrar un fuego dentro de un espacio protegido, sino que funcionaba como una máquina diseñada para capturar, amortiguar y redistribuir el calor sin necesidad de mecanismos adicionales. A lo largo de generaciones, cada constructor refinó técnicas que, aunque nunca fueron formalizadas en tratados académicos, se convirtieron en un conocimiento tan preciso que permitía sobrevivir en inviernos capaces de congelar el agua en cuestión de minutos. Este conocimiento, tan arraigado en la experiencia y en la observación constante de cómo se comportaba el calor en estructuras de madera maciza, constituía la base de una ingeniería térmica que hoy apenas recordamos. Uno de los elementos más fascinantes era la forma en que los constructores medievales utilizaban la geometría interior para controlar el movimiento del calor. La cabaña nunca era un espacio completamente abierto, pero tampoco un laberinto de habitaciones pequeñas como ocurre en las construcciones modernas. Los espacios se distribuían de manera que el aire pudiera ascender sin obstáculos, desplazarse hacia zonas más frías y descender con suavidad. Este ciclo continuo, tan natural como la respiración,
evitaba la formación de áreas heladas que pudieran incomodar a la familia durante la noche. De esa manera, el calor fluía de forma constante y uniforme, generando un ambiente donde cada rincón contribuía a la comodidad general. Dentro de la vivienda, el lugar donde se colocaba el hogar resultaba crucial. Los constructores sabían que el calor debía encontrarse con masa para permanecer, y por eso evitaban situarlo junto a muros expuestos al exterior. Un hogar adosado a una pared que daba al frío habría desperdiciado gran parte de su energía. Por ello, la mayoría de las cabañas ubicaban el fuego en un punto estratégico del centro o en un ángulo interior, desde el cual el calor podía repartirse en todas direcciones. A medida que el fuego ardía y las llamas alcanzaban su punto máximo, la madera masiva absorbía la energía y la retenía pacientemente, lista para liberarla con suavidad horas después, cuando la llama ya solo existiera en forma de brasas dormidas. Los troncos utilizados para levantar la vivienda no eran piezas cualesquiera. Cada constructor comprendía la importancia de emplear madera gruesa, densa y bien curada. La madera recién cortada aún contenía humedad, un elemento que perjudicaba su rendimiento térmico y ponía en riesgo la integridad de la estructura. Por eso los troncos se dejaban secar durante largos periodos antes de convertirse en muros. Al secarse, la madera adquiría una capacidad de almacenamiento térmico mucho mayor, lo que garantizaba que cada tronco funcionara como un depósito de calor capaz de suavizar las variaciones entre los días más fríos y las noches más severas. Este proceso, aunque lento, marcaba la diferencia entre una vivienda fría e inestable y una capaz de ofrecer calidez constante durante todo el invierno. El método de unión entre los troncos representaba otra parte esencial del sistema. Lejos de ser un mero recurso para mantener la estructura firme, cada encaje formaba un sello térmico que evitaba fugas de aire. Las esquinas talladas a mano se convertían en un entramado de precisión artesanal que, al asentarse con el tiempo, reforzaba el aislamiento de la vivienda. Cada invierno compactaba aún más las juntas, y cada verano el sol endurecía la arcilla y los materiales de relleno que se habían colocado para cerrar huecos invisibles. De este modo, la cabaña mejoraba su rendimiento con los años, algo que pocas construcciones modernas son capaces de lograr. Otro de los grandes aciertos medievales era la administración de la humedad interior. Los habitantes conocían perfectamente la relación entre humedad y confort térmico, aunque no usaban ese lenguaje. Entendían que una casa demasiado húmeda se enfriaba con rapidez, mientras que una vivienda demasiado seca resultaba incómoda y hacía que el calor corporal escapara con mayor facilidad. La madera maciza solucionaba ambos problemas gracias a su capacidad para absorber y liberar agua de manera natural. Cuando la humedad aumentaba por la respiración, la cocina o el vapor de las comidas, los troncos la absorbían lentamente. Cuando la temperatura descendía y el aire se volvía demasiado seco, la madera liberaba parte de esa humedad retenida, manteniendo un equilibrio constante. Esta regulación natural transformaba el interior de la cabaña en un ambiente saludable y sorprendentemente estable, sin necesidad de ningún sistema externo. La calidad del aire dentro de estas viviendas medievales también se beneficiaba de la madera. Los troncos absorbían olores, purificaban el ambiente y neutralizaban ciertos compuestos generados por el uso diario de la vivienda. Aunque nadie lo describiera en términos científicos, los habitantes notaban la diferencia y valoraban ese aire más suave y más limpio, especialmente durante los largos meses de invierno, cuando la ventilación era limitada. Esta característica, tan apreciada por quienes vivían en cabañas de troncos, era consecuencia directa de la estructura de la madera, cuyas fibras actuaban como un filtro natural que mejoraba la calidad del aire sin necesidad de intervención humana. Las puertas y ventanas contribuían de manera decisiva a la eficiencia térmica. Las aberturas eran reducidas y se construían con madera gruesa para impedir que el frío penetrara. Las ventanas se situaban en lugares donde la luz solar pudiera aportar calor durante el día, y al mismo tiempo se evitaba que los vientos dominantes golpearan de manera directa esas zonas vulnerables. Las puertas, por su parte, se reforzaban con tablones pesados y se ajustaban con precisión a su marco para evitar fugas indeseadas de calor. En regiones especialmente frías, se añadían pequeñas cámaras previas que funcionaban como barreras térmicas, reduciendo el choque entre el interior cálido y el exterior helado. El mobiliario también desempeñaba un papel inesperado.
Las mesas y bancos gruesos de madera, al estar situados cerca del fuego, absorbían parte del calor durante el día. Cuando la familia se reunía para cenar o conversar, esos objetos irradiaban una calidez agradable que hacía más confortable la estancia. Incluso los baúles o las alacenas se convertían en cuerpos de masa que contribuían al equilibrio térmico de la vivienda. Nada se colocaba al azar. Cada elemento formaba parte de un diseño que buscaba aumentar la capacidad de la cabaña para conservar el calor. También era fundamental el modo en que los constructores medievales entendían la relación entre la vivienda y el exterior. Sabían que el viento podía arruinar incluso la mejor estructura, por lo que ubicaban las cabañas en lugares protegidos por árboles, colinas o formaciones rocosas. La naturaleza ofrecía barreras naturales contra el frío y los constructores aprovechaban esas protecciones para reducir la pérdida de calor. De este modo, la cabaña funcionaba no solo gracias a su diseño interno, sino también gracias a su integración con el paisaje. La vida diaria dentro de la cabaña seguía un ritmo térmico que los habitantes conocían bien. Se encendía el fuego en momentos estratégicos, se cocinaba cuando el hogar alcanzaba su capacidad máxima y se dejaba que la estructura absorbiera la energía de manera gradual. No era necesario avivar constantemente las llamas ni depender de un aporte continuo de madera. La vivienda, una vez cargada de calor, mantenía una temperatura confortable durante horas, incluso cuando el exterior se hundía en temperaturas capaces de congelar el aliento al instante. Todo este conjunto de técnicas medievales producía un efecto sorprendente para cualquier observador moderno. Las cabañas de troncos no solo retenían el calor, sino que también nivelaban de manera extraordinaria las fluctuaciones térmicas. Mientras que una casa moderna puede pasar del calor al frío en cuestión de minutos si falla el sistema de calefacción, una cabaña medieval se enfría lentamente, con una suavidad que permite a los habitantes mantenerse seguros durante un periodo prolongado sin necesidad de combustión constante. Esta resistencia era vital en un mundo donde el fuego no podía mantenerse encendido sin descanso y donde cada tronco de leña representaba horas de trabajo físico. Lo más notable de esta ingeniería medieval es que surgió sin cálculos matemáticos ni instrumentos de medición. Era el resultado de siglos de observar cómo se comportaban el calor, la madera, el humo, el aire y el clima. Los constructores medievales aprendieron a trabajar con esos elementos hasta dominar una arquitectura que ofrecía calidez, estabilidad y resistencia frente al invierno. Y aunque las viviendas modernas han sustituido la masa térmica por mecanismos eléctricos, hemos perdido la sabiduría de permitir que una casa pueda calentarse a sí misma con recursos mínimos. Las cabañas medievales demuestran que la eficiencia no depende de la tecnología avanzada, sino de la comprensión profunda de los materiales y del clima. Los constructores medievales dominaban esa comprensión y la aplicaban con una precisión que hoy admiramos desde la distancia. Sus cabañas, construidas con troncos cuidadosamente seleccionados, orientadas de manera estratégica y diseñadas para cooperar con el aire y el calor, siguen siendo un ejemplo de cómo la arquitectura puede adaptarse a la naturaleza para ofrecer confort sin desperdicio. En un mundo donde los sistemas de calefacción modernos consumen energía de manera constante, las cabañas medievales nos recuerdan que existe un camino más sencillo y más sabio: trabajar con la masa, con el viento, con la luz y con el fuego para crear un hogar cálido que ni el invierno más severo pueda quebrar.